desarrollo del feto depende del intercambio de nutrientes, gases y agua y productos de desecho entre la porción materna y fetal de la placenta. Entonces, primer punto de diferencia es que el pulmón no es funcional en el feto, no funciona. ¿Cuál es el órgano que toma la labor del pulmón? La placenta, ¿cierto? La placenta. Y en realidad, pues la placenta no es un pulmón, obviamente que no es un pulmón, ¿no es cierto? Lo que está haciendo la placenta en realidad no es reemplazar al pulmón, es entregar los nutrientes y oxígeno al feto. O sea, sería más o menos como un sistema de delivery, una cosa así, ¿no? Sería más apropiada la comparación que un pulmón, un sistema de delivery. El pulmón de la mamá oxigena su sangre, le transmite nutrientes y oxígeno a la placenta para que la placenta se lo pase al feto. Más o menos así sería la cosa, ¿no? La sangre bombeada a través del cordón umbilical y la placenta evitando el contacto con los pulmones en el feto. Entonces, en la circulación fetal hay dos diferencias fundamentales. Es importante, puede ser pregunta de examen, por favor, entiéndanlo bien. En la circulación fetal hay dos diferencias fundamentales. El feto debe transportar sangre desde y hacia la placenta. O sea, recibe sangre oxigenada de la placenta y entrega sangre desoxigenada a la placenta. Los pulmones no son funcionales por lo que no necesitan casi sangre. O sea, el pulmón casi no recibe un gran flujo sanguíneo. Es una minucia, una cantidad pequeñísima que va a recibir el pulmón para nutrirse nada más. Entonces, acá cuáles son las diferencias, ¿no? Entre la circulación fetal y la circulación extrauterina. No solamente adultos, sino cualquier circulación extrauterina. Adaptada al intercambio de gases a través de la placenta, ya perfecto, dice la circulación fetal, la mayor parte de los órganos que no son funcionales, miren, pulmones, intestino, hígado, no son funcionales, casi no son irrigados, ¿no? Comparado a la tremenda perfusión que tienen esos mismos órganos cuando el niño ya está en etapa extrauterina. ¿Cierto? No es que no reciban nada de sangre, sí reciben una pequeñísima cantidad, no solamente para nutrirlos como tejidos, pero no para que funcionen, El lado derecho y izquierdo del corazón con circulación en paralelo. Nosotros, ¿qué entendemos por circulación en paralelo? Que son dos sistemas separados. Que si no hubiese esos chunks, el feto no podría sobrevivir simplemente. Ningún bebé podría sobrevivir si es que esos sistemas estén totalmente separados. ¿Entienden? O sea, eso es importante, ¿no? Es importante entenderlo. Por eso que existen los chunks, para que eso no ocurra, ¿no? El primer chunk es el agujero oval o foramen oval. El foramen oval para eso está funcionando, ¿no es cierto? Proporciona la sangre acceso directo desde la vena cava inferior a la aurícula izquierda. ¿Cuál es la función del foramen oval? La sangre que le llega de la vena cava inferior, ¿cierto? La vena cava inferior va a recibir sangre prácticamente directamente de la placenta. Ojo, por eso lo vamos a ver un ratito más, pero vayan entendiendo bien. La vena cava inferior recibe una sangre que viene casi directo de la placenta. Es una sangre oxigenada. Es la mejor oxigenada del cuerpo del feto. Entonces esta va a llegar de frente a la cava inferior. Y esa sangre que ingresa por la cava inferior no va a pasar a la aurícula derecha y ventrículo derecho, como es lo usual, sino va a pasar a la aurícula derecha y de frente a la izquierda. ¿Me entendieron cuál es el sistema? Claro, para que entiendan, así es. Se saltea, se bypassea y en lugar de pasar al ventrículo, pasa de la aurícula derecha a la izquierda. Y esa es la función del agujero oval. ¿Me entendieron cuál es? Esa es la función del agujero oval. Permitir que haya un paso directo de aurícula derecha a izquierda. Entonces la aurícula de este agujero va a permitir que esa sangre, que es la mejor oxigenada del feto, pueda pasar al lado izquierdo rápidamente, sin pasar por el ventrículo derecho. Y de ahí ya va a seguir su curso, por supuesto, para oxigenar una parte del cuerpo, como vamos a ver. Función: facilitar el movimiento de sangre oxigenada del cuerpo del feto, está formado por la porción incompleta del tabique entre las aurículas. Perfecto.
arterioso, ya ustedes ya saben, una conexión, ¿no es cierto?, entre la aorta y la pulmonar, ¿no? Entre la aorta y la pulmonar, que es la conexión directa entre la arteria pulmonar y la arteria aorta. Suministra sangre oxigenada al cuerpo y se convierte, cuando ya terminó su función, se convierte en el ligamento arterioso, que ya no funciona. Entonces, en la circulación fetal, los ventrículos izquierdo y derecho funcionan en circuitos paralelos, ¿no es cierto? En circuitos paralelos. En el feto, la placenta permite el intercambio de gases y metabolitos, y para mantener esta circulación en paralelo, ¿no es cierto?, y que el niño siga vivo, ¿no es cierto?, porque si volvemos a repetir, si fuesen totalmente separados, no habría vida, simplemente no habría forma de sobrevivir. Entonces, para eso prevalecen tres estructuras, que son las que estamos mencionando, ¿no? Conducto venoso, que vamos a ver su función en un ratito más, el agujero oval y el conducto arterioso. ¿No? El conducto venoso, vamos a dar un poquito del conducto venoso. Es el que menos se conoce, ¿no? Pero muy poco conocemos sobre ese conducto venoso. El conducto venoso es el que comunica prácticamente la vena umbilical con la vena cava inferior. Entonces, acuérdense ustedes, el conducto venoso es una vena importante en el feto que comunica prácticamente la vena umbilical, que es la que recibe la sangre de la mamá a través de la placenta, y a la vena cava inferior la comunica. Pero, ¿cómo es que la comunica? Para comunicarla tiene que bypassear el hígado y la vena porta. Quiere decir que la vena umbilical, su camino normal es pasar a la porta y pasar por el hígado. Ese es su camino normal. Pero gracias al conducto venoso, se va por otro lado, se bypassea y va directo a la vena cava inferior. ¿Me entendieron? Para eso es el conducto venoso, para pasarse por un costado y no tener que ir por el hígado, bypassea el hígado. Esa es la función del conducto venoso. Agujero oval y conducto arterioso. Acá vamos a ver ya toda esta explicación. Ya, por favor, mucha atención. Vamos a empezar por lo de arriba. Sangre oxigenada de la placenta. Llega sangre de la placenta, ¿no?, del lado materno al lado fetal, ¿cierto? Va a ingresar al feto por la vena umbilical. Ustedes ya saben perfectamente que la vena umbilical lleva sangre oxigenada y la vena umbilical y las arterias umbilicales sacan sangre venosa, ¿no es cierto? Es al revés de la función normal del ovario, ¿no? Entonces, esta vena umbilical va a llevar sangre arterial, sangre oxigenada. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? De vía al hígado, hemos dicho ya, lo que acabo de decir, ¿no?, de vía al hígado, bypassea al hígado a través del conducto venoso. Y ese conducto venoso, esa sangre oxigenada que ingresa, ¿a dónde la lleva? A la vena cava inferior. A la vena cava inferior. Y a través de la vena inferior va a ingresar al corazón derecho, como todos sabemos, el corazón derecho, a la aurícula derecha. A la aurícula derecha. Ahí se produce una pequeña mezcla con el resto de la sangre que está llegando también por la otra vena cava superior, también está llegando sangre, ¿no es cierto?, desoxigenada, hay una pequeña mezcla ahí. Pero la mayoría de esa sangre sigue siendo bien oxigenada, ¿no?, y entra a la aurícula derecha, como hemos dicho, y por el foramen oval se va a la aurícula izquierda directamente, sin pasar por el dedo. De la aurícula izquierda, esta sangre va a pasar al ventrículo izquierdo, ahí sí, y a la aorta ascendente. Aorta ascendente. Entonces, la otra diferencia importante, acuérdense por favor, que esa sangre que ya sale por la aorta no es lo normal que nosotros ya conocemos, que la aorta envía sangre a todo el organismo. No, ya no. Solamente va a llevar sangre a la aorta ascendente, nada más. La aorta ascendente, ¿qué territorios va a irrigar? Cerebro, coronarias y miembros superiores. Acuérdense, cerebro, coronarias, o sea, corazón y miembros superiores. Ahí va a irrigar la aorta, ¿cierto? No se olviden, esa es una diferencia importante, ¿no? Esta sangre, la sangre desoxigenada desde el ventrículo de la vena cava superior, o sea, toda esa sangre que pasó a cerebro,
a coronarias y a miembros superiores, da la vuelta y regresa, ¿no es cierto? Y está retornando a la vena cava superior, como sangre desoxigenada, ¿de acuerdo? Como sangre ya desoxigenada, porque ya pasó a los tejidos, ya se extrajo el oxígeno, ¿no? Y pasa también a la aurícula derecha, también llega a la aurícula derecha, esta cava superior, pasa a la válvula tricúspide, esa sí pasa al ventrículo derecho, ¿no es cierto? Pasa del tricúspide al ventrículo derecho, ¿no es cierto? Y arteria pulmonar. Pero como el pulmón no es funcionante, como el pulmón no funciona, no se encarga de dar oxígeno, de oxigenar la sangre, ¿qué pasa con esa sangre? ¿Qué pasa a la arteria pulmonar? Pasa por el conducto arterioso y se va a la aorta descendente. Ahora sí me entendieron, ¿no es cierto? Esa sangre que está retornando, desoxigenada de la parte superior, vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, ¿no es cierto? Y de la arteria pulmonar, en lugar de meterse al pulmón, se pasa por el conducto arterioso y va a la aorta descendente. O sea que en otras palabras, en un feto ocurre una diferencia en la oxigenación de los órganos. Por lo que estamos viendo, todo el hemicuerpo superior va a estar mejor oxigenado, obviamente. Y todo el hemicuerpo inferior, incluyendo vísceras, intestinos, miembros inferiores, qué sé yo, todo, va a estar con sangre menos oxigenada. Eso es algo que así ocurre y así funciona. Entonces, así lo estamos aceptando, ¿no? Esa es una diferencia importante en el feto. La oxigenación es primordialmente, como ustedes han visto, del cuerpo superior. O sea, se prefiere que la sangre más oxigenada llegue al cerebro, a coronarias y a miembros superiores. Y una sangre menos oxigenada, que la que viene por acá ya, pase al resto de la circulación inferior. Antes que retorne ya a la placenta, que ya acá. Pequeña parte de esa sangre a pulmones, la mayoría por conducto arterioso a la aorta descendente, a la circulación placentaria y se vuelve oxigenada. Volvemos a dar la vuelta. ¿Me entendieron? Ya, se está entendiendo, ¿no es cierto? Entonces el intercambio de gases pasa a la placenta a los pulmones, pasa de la placenta a los pulmones, perdón, se produce en horas o semanas. Esto ya es el cambio en la etapa extrauterina. ¿Qué pasa cuando el niño está naciendo? Va a ocurrir cambios. Estos son los cambios. Esos son los cambios que llamamos circulación neonatal. El cambio es tan brusco, ¿no es cierto?, que realmente llama la atención que un bebé recién nacido lo soporte de manera tan natural. Es algo que muy pocos expertos se explican como un cambio tan grande en la parte circulatoria puede tolerar a un recién nacido sin sufrir ningún colapso, ningún problema grave y simplemente sobrevive, ¿no? Pero son cambios bruscos que un adulto posiblemente no lo toleraría. Hay un intercambio de gases que pasa en la placenta de los pulmones, o sea, los pulmones empiezan a funcionar de pronto, en cuestión de minutos empiezan a funcionar y empiezan a oxigenar, ¿no es cierto? Todo el corazón izquierdo empieza a ganar presión y el corazón derecho a disminuir su presión, ¿cierto? Se producen horas o semanas también y al empezar la ventilación hay un aumento del flujo sanguíneo pulmonar, incrementa el retorno venoso pulmonar con aumento del gasto ventricular izquierdo. Listo, entonces acá terminamos esta primera parte que tenemos que ver con la circulación fetal y las diferencias con la circulación extrauterina. Veamos algunas partes fisiológicas del corazón. Entonces tenemos el sistema de conducción. El sistema de conducción tiene que ver con la contractilidad, excitabilidad, conductibilidad y automatismo, ¿no es cierto? Ustedes saben el automatismo de los senos, ¿no? El seno sinoauricular con nódulo sinusal, ¿cierto?, que es autoexcitable, ¿cierto? Quiere decir que de ahí parte el estímulo de conducción cardíaca sin necesidad que alguien lo estimule, ¿no es cierto?, que es de acuerdo a sus características bioquímicas que hacen que ese tejido se pueda autoexcitar, o sea, automáticamente, ¿no?, y pueda llevar la conducción al resto del corazón. Ahí está. Nódulo sinusal empieza, es el marcapaso natural. ¿Qué pasa cuando este marcapaso, este nódulo sinusal, enfermó?
por alguna patología, ¿cierto? Un infarto, por ejemplo, en esa zona. Entonces, toma el comando el nódulo auriculoventricular, que es el que le sigue. ¿Me entienden? O sea, así funciona el sistema. El nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular tiene una menor frecuencia. Por eso que siempre va a predominar el nódulo sinusal, que es el principal. Entonces, tiene mayor frecuencia de despolarización y de conducción. El corazón está dotado por un sistema especializado para generar impulsos que causan contracción rítmica del miocardio y conducir estos impulsos con rapidez por todo el corazón. Así se permite que todas las partes de los ventrículos se contraigan casi simultáneamente. Entonces, esa es la cosa maravillosa, ¿no? Que todo el sistema de conducción hace que no se contraiga por partes, sino todo el corazón se contrae como una sola bomba. Este sistema de conducción está constituido por el nódulo sinusal, vías internodales, nódulo auriculoventricular, haz de His, o sea, haz auriculoventricular, y las ramas derecha e izquierda y la fila de Purkinje. Las filas cardíacas tienen la propiedad de autoexcitación, que ya lo hemos visto, que debido a su sistema, esto es, el impulso cardíaco se genera en el nódulo sinusal y cada una de estas células del nódulo sinusal tienen un potencial de membrana de menos 50 a menos 60 milivoltios. Esto es propio y exclusivo de esas células. No la tienen otras células de nuestro organismo. Y que tienen la capacidad de ser permeables al sodio permanentemente. O sea, por eso se genera el potencial de acción, sin necesidad que alguien lo estimule. Entonces, esta permeabilidad intrínseca es la causa de la autoexcitación y que este nódulo funcione como un marcapasos cardíaco. El impulso generado en este nódulo sinusal se conduce con rapidez a través de todo el corazón. Cualquier factor que disminuya la frecuencia de la despolarización de este nódulo va a hacer que tome el comando el otro nódulo, que es el nódulo auriculoventricular, que tiene menos rendimiento, menos efectividad, ¿no es cierto?, pero puede lograr mantener el funcionamiento cardíaco. Mecanismo de contracción cardíaca. Al aumentar la concentración de calcio intracelular, las células miocárdicas se contraen como resultado de la interacción de dos proteínas contráctiles que ustedes la conocen muy bien, ¿no? La actina y la miosina, ¿no es cierto? Y se produce un acortamiento celular cuando ambas proteínas interactúan por completo y se deslizan una sobre otra. La relajación se presenta al revés, cuando el calcio retorna al retículo sarcoplásmico. O sea, primero salió el calcio, después retorna el calcio al retículo sarcoplásmico y vuelve la etapa de relajación. ¿Y cómo es la inervación? Para acordarnos un poquito, ¿no? Es parasimpática y simpática. O sea, el sistema parasimpático inerva tejidos auriculares y de conducción, produce efecto cronotrópico, dromotrópico, que es la conducción a través de estas vías, y inotrópico negativo también, que es la capacidad de contracción del corazón, ¿no? ¿Y cuál es el mediador químico? La acetilcolina, ¿no es cierto? Sobre estos receptores. Y las fibras simpáticas se encargan de también inervar este corazón con efecto cronotrópico, dromotrópico e inotrópico positivo, ¿no es cierto? Toda esta acción de las fibras simpáticas, donde el mediador más conocido el mediador que conocemos es la epinefrina, ¿no es cierto? La epinefrina. Debido a la actuación de la noradrenalina sobre los receptores beta 1 adrenérgicos. Ciclo cardíaco, sístole y diástole, ¿no es cierto? En la sístole el objetivo propulsa la sangre hacia la periferia, contracción isométrica, eyección rápida y eyección lenta. Tiene dos partes, ¿no? Y en la diástole el objetivo es llenar el ventrículo para vaciarlo en la sístole. O sea, la diástole tiene como función el llenado ventricular. Esa es la función de la diástole, que llene el ventrículo para estar listo para la siguiente sístole. Esa es la función de la diástole principal. Y con respecto a tiempos, la sístole representa 2/5 partes de un latido. Quiere decir que la sístole debe durar menos que la diástole. La sístole dura menos que la diástole. ¿Cuáles son los factores que determinan el gasto cardíaco? O sea, lo que más nos interesa en la función cardíaca es el gasto cardíaco o volumen minuto.
¿Qué factores intervienen para que el gasto cardíaco sea bueno, sea malo, sea regular? Frecuencia cardíaca, volumen sistólico, y el volumen sistólico a su vez va a depender de qué? De precarga, proscarga y contractilidad. Precarga, poscarga y contractilidad. Y ustedes saben muy bien qué cosa es precarga, que tiene que ver con el llenado, con el retorno venoso, ¿no es cierto? El retorno venoso, el volumen que regresa el corazón a través de la vena. Eso es lo que nos da la precarga, la precarga. Y la poscarga es la que tiene que ver con la resistencia vascular sistémica. Resistencia vascular sistémica. ¿No es cierto? Cuando esta resistencia vascular sistémica está aumentada, como en los individuos hipertensos, entonces la poscarga aumentada, simplemente. En cambio, la precarga aumenta cuando aumenta el retorno venoso. Aumenta el retorno venoso, ¿no es cierto? En pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, aumenta el retorno venoso y esta precarga está aumentada. Por eso que en los individuos con insuficiencia cardíaca, la medicación consiste en disminuir la precarga y disminuir la poscarga. O sea, todo niño, todo paciente con insuficiencia cardíaca, el tratamiento consiste en disminuir la precarga con un diurético generalmente, ¿no es cierto? Generalmente, ¿cuál es el diurético? El diurético de asa, de tipo furosemida, y disminuir la poscarga con relación a disminuir la presión arterial, ¿no es cierto? Con todos los medicamentos que ya conocemos, ¿no? Como el captopril, que es el que más se usa. Determinante de gasto cardíaco, seguimos: precarga, poscarga y contractilidad. La precarga es lo que ya hemos dicho, la poscarga también es la fuerza, es la resistencia que encuentra el corazón para contraerse, ¿no? Y el inotropismo es la fuerza de contracción del corazón. El llenado ventricular es influido por muchos factores, siendo el más importante el retorno venoso. La frecuencia y el ritmo cardíaco también afectan la precarga. Incrementos en la frecuencia cardíaca se relacionan con reducción, que son proporcionalmente mayores en la diástole que en la sístole. O sea, a mayor frecuencia cardíaca, el llenado ventricular se va haciendo menor. La fibrilación auricular reduce el llenado en 20 a 30%. Es decir, mientras más frecuencia cardíaca se logre en el corazón, menos la función va a ser menor, el gasto va a ser menor. Entonces, como dice ahí, cuando un paciente está en fibrilación auricular, no se supone que ya está en una frecuencia de 200 por lo menos por minuto o más, el llenado se reduce en un 20 a 30%. Por eso es una emergencia. En pacientes con esta patología, ¿no? ¿El gasto cardíaco tiene una relación inversa con la poscarga? Sí, ¿cierto? Entonces, a más poscarga, como paciente hipertenso hemos dicho, el gasto cardíaco disminuye, ¿cierto? ¿La poscarga es proporcional a la resistencia vascular? Sí, ¿cierto? La hipertensión arterial aumenta la poscarga. El gasto cardíaco en los pacientes con deterioro ventricular derecho o izquierdo es sensible a los incrementos agudos de la poscarga, exactamente. O sea, no nos conviene la poscarga. La poscarga es el trabajo del corazón. O sea, los dos son trabajos, ¿no? En un corazón sano tiene que haber un equilibrio entre la precarga y la poscarga, ¿no? En un corazón enfermo, o sea, en un corazón insuficiente, lo que tenemos que hacer es disminuir el trabajo del corazón, que es disminuir la precarga por un lado, que es la sangre que le llega al corazón, y disminuir la poscarga, que es la resistencia que tiene el corazón para trabajar. La contractilidad cardíaca o inotropismo es la capacidad de contracción del miocardio y se relaciona con la velocidad de acortamiento del músculo cardíaco. Y acá tenemos sobre la presión arterial. La presión arterial es un parámetro muy importante, pero acá tenemos otro dato que es la presión arterial media, que es la que nos va a significar un indicador más preciso de la función cardíaca. La presión arterial media. Entonces, este parámetro, por favor, hay que tratar de manejarlo para saber justamente en pacientes críticos se usa bastante esta presión arterial media, cuya fórmula es presión sistólica más el doble de la diastólica sobre 3. Esa es la fórmula, por si acaso, ¿no? Presión sistólica
Las disminuciones sostenidas de la presión arterial activan el sistema renina-angiotensina, ya sabemos, aldosterona, ¿cierto? Incrementan la secreción de arginina-vasopresina, hormona antidiurética, y esto retiene más líquidos y va a tratar de reponer esa baja presión arterial, aumentando la bulimia, ¿no? Tanto la angiotensina 2 como la arginina-vasopresina son vasoconstrictores arteriolares potentes, y su acción inmediata es aumentar la asistencia vascular, aunque se requiere una hipotensión de grado moderado a severo para que se secrete suficiente arginina-vasopresina para producir vasoconstricción. O sea, esta arginina-vasopresina es un vasoconstrictor natural en nuestro propio organismo que actúa en casos necesarios. Pasamos a ver la parte que más nos compete a nosotros, que es la semiología cardiológica en pediatría. Entonces vamos a ver, como introducción, que siempre, como en medicina, se empieza por una historia cuidadosa, una historia clínica cuidadosa y un examen físico detallado. Nada nos exime de esto, ¿no? Realmente siempre tenemos que basar nuestro diagnóstico. Siempre la clínica es la que manda, siempre nos decían los profesores, ¿no? Y a ustedes también me imagino que todos sus profesores le dicen eso, que todo lo demás es complementario. Exámenes auxiliares son complementarios, radiografías son complementarios. ¿Qué es lo que decide el diagnóstico? La clínica. Y la clínica es esto, ¿cierto? Basado en una anamnesis adecuada y un examen físico de mucha pulcritud y muy detallado. Bueno, tenemos que tener la experiencia y ganar experiencia en que la sintomatología cardíaca podamos detectarla, aquella que signifique una necesidad de un real estudio y seguimiento, y también una oportuna derivación. ¿Qué significa? Detectar dentro de los síntomas del paciente, de este niño que nos llega a la consulta externa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué síntomas o signos puedan relacionarse con una patología cardíaca? Y que esto sea realmente importante, ¿no? Que sea de peso. ¿Para qué? Para poder hacer una derivación. Porque gran parte de estas patologías no las vamos a solucionar. Ni siquiera el pediatra, ni menos el médico general. Entonces vamos a derivarlo al cardiólogo o al cardiólogo pediatra, si es que tuviéramos, ¿no? Entonces la evaluación cardiológica se va a basar en una correcta anamnesis, minuciosa exploración física, exámenes complementarios como la radiografía de tórax. Felizmente que los exámenes en cardiología son pocos, no son muchos, ¿no? Y son exámenes que son fáciles de interpretar, ¿no? Una radiografía de tórax, por ejemplo, ya todos sabemos interpretar una radiografía de tórax, un electrocardiograma, y deberán siempre ser interpretados en forma complementaria con la clínica. Es importante recabar antecedentes. Ahí está la cosa, ¿no? El antecedente perinatal y postnatal es importante. Muchas de las patologías cardíacas pueden ser congénitas. Entonces, cuando hablamos de patologías cardíacas congénitas, nos referimos a aquellos niños que han tenido una infección, o sea, que han tenido un agente infeccioso durante la gestación, que han sido infectados. ¿No es cierto? Por ejemplo, citomegalovirus. La mamá tuvo durante la gestación una infección por citomegalovirus, por rubiola, por herpes virus. Esas se llaman infecciones congénitas. Y eso se detecta en la anamnesis. Ese dato nos lo va a dar la mamá en la anamnesis, si es que lo sabe. Si es que estamos viendo un recién nacido en ese momento, realmente hay que hacer todas las pruebas, ¿no? Todas las pruebas para poder saber si existe ese dato o no. ¿Cuál es el dato que nos orienta un poquito? El peso al nacer. Por favor, no se me duerman. El dato que nos orienta es el peso al nacer. Todo niño recién nacido de bajo peso, sospechar de infección congénita. ¿Ya? Ojo, todo niño recién nacido de bajo peso al nacer, pequeño para edad gestacional, son los términos que usamos, ¿no? Y el otro término que se utiliza es retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Es el niño que debió pesar, por ejemplo, 3 kilos y salió con 1,5 kg. Ese es el niño que nació con un peso
acuerdo? Entonces, esos niños sospechar de infecciones congénitas. Y cuando hablamos de infecciones congénitas, vamos a ver que podría haber sido causa de una cardiopatía congénita. ¿No? Morbilidad materna, como hemos dicho, infecciones como rubiola, diabetes o lupus, medicamentos, difenditis de talidomida, etcétera. Antecedentes maternos de cardiopatía congénita. Miren, cuando la mamá ha tenido una cardiopatía congénita, cuando la mamá tuvo, la prevalencia de que ese neonato, de que ese recién nacido tenga una cardiopatía congénita, sube de 1 a 10%. El solo hecho nada más de que la mamá haya tenido cardiopatía congénita cuando nació. Ese dato no se nos puede pasar por alto, porque eso es importantísimo. No se olviden entonces. Presencia o sea, la posibilidad de que la mamá haya tenido una cardiopatía congénita también. Es importante hablar de historia, la tolerancia al esfuerzo para sospechar de insuficiencia cardíaca. O sea, una de las patologías más comunes, más importantes, que más se nos presenta en la hospitalización en pediatría es insuficiencia cardíaca de niño. No se olviden, eso tiene que saber. Es como si en pediatría no sepamos neumonía, ¿no? En cardiología tenemos que saber insuficiencia cardíaca. Es uno de los temas principales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, ¿cuál es la forma de sospechar? La forma de sospechar es, 1, la intolerancia al esfuerzo. Cuando hablamos de niños pequeñitos, de lactantes, sería intolerancia a la lactancia. ¿Sí? A la lactancia. ¿Cómo se mide o cómo se observa que hay intolerancia a la lactancia? Cuando ese bebé no puede lactar de manera continua los 10 o 15 minutos reglamentarios y tiene que hacer una lactada entrecortada. También lactada entrecortada. O sea, tiene que lactar en 2 tiempos o en 3 tiempos, porque se cansa, ¿no es cierto? Entonces es la mamá que dice, mi bebé se cansa cuando está lactando, pero la mamá ni se le puede ocurrir que tenga una insuficiencia cardíaca, ¿no? Simplemente lo único que hace allá, como se cansa, se lo doy por parte. Pero ella no está sospechando nada. El médico es el que tiene que sospechar eso. Entonces, un signo de sospecha, lactada entrecortada. Y el otro signo es sudoración profusa. La mamá casi siempre cuando hablan de su bebé que lacta, dicen, uy, mi niño cuando está lactando suda un montón. No suda, pero porque la leche materna está de tibia, ¿no? Cosa de fría. Pero otra cosa es que tenga una sudoración profusa, o sea, se moja todo el cuerpo del niño. Eso ocurre en insuficiencia cardíaca. Y la otra es la retracción, que es el signo de mayor severidad. Al momento que el niño está lactando, el niño empieza a agitarse y empieza a tener retracciones, tirajes. Eso la mamá seguramente muy pocas se van a dar cuenta, ¿no? Pero el médico sí tiene que darse cuenta de eso. Entonces, el lactante se va a fatiga al lactar, prolongación del tiempo de lactada, y en niños mayores, intolerancia al esfuerzo. No se olviden. Y ahí hay que medir justamente los factores asociados, ¿no? Un niño gordito que nunca corre, que nunca hace ejercicio, se va a cansar rápido, pero no quiere decir que esté enfermo del corazón, ¿no? Simplemente que es gordito. Entonces, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta, ¿no? La exploración física, ¿qué vamos a ver? Coloración de la piel, por supuesto, ¿no es cierto? Palidez o cianosis, estado nutricional, ¿no? Patrón respiratorio. Hemos dicho que el niño con insuficiencia cardíaca va a tener taquicardia. Es más, hay una triada diagnóstica de insuficiencia cardíaca en el lactante, que quisiera que lo noten, porque es importantísimo, ¿no? Triada diagnóstica de insuficiencia cardíaca en un lactante, no en mayora, en lactante. Es taquipnea, hepatomegalia y cardiomegalia. Taquipnea, hepatomegalia y cardiomegalia. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que veamos un lactante, un niño menor de 1 año, con esas 3 cosas, que en la radiografía hay un corazón grandote, que el hígado está por debajo de más de 3 centímetros debajo del costado, y tiene una taquipnea, ese niño es muy probable que esté con insuficiencia cardíaca. Triada diagnóstica de insuficiencia cardíaca en el lactante.
Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a buscar esto, pues. Cataquimia, disnea, retracciones, ¿no es cierto? Sudoración, ¿no? La búsqueda de fenotipos, también, por supuesto, ¿no? Porque hay, digamos, cromosomopatías, ¿no es cierto? Cromosomopatías, ¿no es cierto? Problemas cromosómicos que se acompañan de cardiopatías. Y ya todos conocemos, ¿no? El más conocido, el Down. El síndrome de Down, si ustedes recuerdan, ¿con qué cardiopatía se asocia? ¿Quién sabe? Con el CIB y con el canal aurículo-ventricular. Son los que más se asocian, el síndrome de Down. Y así como el Down, muchas cromosomopatías también tienen asociación con cardiopatía congénita. El Turner, el Noonan, el Williams, el Marfan, todos ellos se asocian con cardiopatía congénita. Por lo tanto, tenemos que buscar fenotipos. ¿Y qué significa buscar fenotipos? Buscar características faciales que nos hagan recordar esos pacientes, esos diagnósticos. A un Down de todos lo conocemos, ¿no? Pero hay que buscar, hay que memorizar también los fenotipos de las otras patologías que son menos frecuentes, menos conocidas, ¿no? Como estas que estamos mencionando, ¿no? ¿Cómo es la carita de un niño con Turner? ¿Cómo es la cara, la fase de un niño con Noonan? Eso significa ya estar listo para más o menos detectar o sospechar cuando estamos frente a un niño con un fenotipo especial. Por ejemplo, el Down, ¿no? Es un síndrome de Down, pero que todos conocemos de lejos cuando estamos frente a un niño con síndrome de Down. Entonces, síndrome de Down va a tener asociación con canal AB y con CIB básicamente. Son los más frecuentes asociaciones. Menos frecuentes, ductus y falones. Este es el Turner, el síndrome de Turner. Síndrome de Turner, que es el X0, ¿no es cierto? Le falta un cromosoma X, ¿no es cierto? 45 cromosomas nomás tiene, y se asocia con coartación de aorta. Esas son preguntas de examen, ¿no? O sea, memorizarlos, ¿no? Turner se asocia con coartación de aorta. Este es el Noonan. El Noonan se asocia con estenosis valvular pulmonar. Con estenosis valvular pulmonar del Noonan. Talla baja, hipertelorismo. El síndrome velo-cardiofacial se asocia con varias cardiopatías congénitas, ¿no es cierto? Con varias cardiopatías congénitas también. Este es el Williams. El síndrome de Williams se asocia con estenosis aórtica supravalvular. Miren, ¿no? Esas son asociaciones que están, se ven en todo el mundo. Hay que tenerlas en cuenta. Digamos, el fenotipo es el que aparece en las fotografías, ¿no? Por ejemplo, este fenotipo, ¿cómo se ve? ¿Cierto? Hay varias cosas interesantes, ¿no? Hay discapacidad intelectual, que lo vamos a ver al entrevistar al niño, ¿cierto? Prominencia perioditaria, epicanto, filtrum largo. El filtrum largo es el espacio entre la nariz y el labio superior. Si ustedes se dan cuenta, es grande este espacio, no es normal, debería ser más cortito. Entonces, este filtrum largo es propio de este síndrome de Williams. Labios gruesos, cara de duende, ¿no es cierto? Este es el Marfan. El síndrome de Marfan, trastorno genético del tejido conectivo, ¿qué vamos a encontrar? Prolapso de la válvula mitral, aneurisma de la aorta. Dos patologías asociadas al síndrome de Marfan. Ese síndrome de Marfan, ¿cómo lo vamos a reconocer? Fácil, porque tiene hiperelasticidad articular, que tiene todos sus huesos que se mueven como mujeres, ¿no es cierto? Eso es lo que se ve en el Marfan. Son largos, tremendos, son grandotes, ¿no? Niño cianótico, ya, perfecto. La cianosis en las patologías congénitas, ¿dónde se ve? ¿Se ve en la carita solamente? No. ¿Dónde se ve la cianosis central? En cavidad oral, no se olviden, mucosa oral. No se base solamente en las manos, en las uñitas, en la carita, no. Lo que vale es la mucosa oral, en la lengua. Cuando ustedes quieran ver cianosis verdadera, abren la boca. Si está morada toda la boca y la lengua, eso es cianosis central. O sea, quiere decir que hay una cardiopatía que está causando cianosis. Coloración azulada de la piel, mucosa por presencia de hemoglobina reducida a más de 5 gramos por decilitro,
es la cianosis central que nos interesa, ¿no? Cianosis en mucosa oral y de lengua, ¿cierto? Y que se puede detectar fácilmente con el test de la hiperoxia. Y ustedes saben cuál es el test de la hiperoxia, ¿no es cierto? Que es a un paciente que está sospechando de un shunt cardíaco, por ejemplo, que esté causando cianosis. Entonces, pero tú no sabes si es pulmonar, qué cosa sea, ¿no es cierto? Entonces le haces el test de la hiperoxia y dice que le pasas oxígeno al 100%. Le pasas oxígeno al 100% y lo saturas. Y compara la saturación previa con la saturación después de administrar el oxígeno al 100%. Un paciente que tiene un shunt cardíaco, ¿cierto? Que tiene una cardiopatía congénita, ya sea transposición de grandes vasos, que tiene un falot, etc., tú le puedes poner oxígeno 100%, su saturación nunca llega al 100%. Ese es el test de la hiperoxia. Así fácilmente lo damos. La palpación precordial, como en la palpación de cardiología, ¿no es cierto? Palpamos el choque de punta, sobrecargas ventriculares, ¿no es cierto? Vamos a ir rápidamente. Lo que más nos importa, vamos a detenernos un poquito. Palpación del latido cardíaco en el espacio subsifoideo. Presencia de frémitos, ¿no es cierto? O sea, el drill. Los soplos cardíacos de más de 3/6 tienen frémito o drill. Los menores de 3 no tienen frémito ni drill. ¿Cierto? No se olviden, ¿no? La palpación clásica del ápex es sobre la línea media clavicular en el cuarto espacio intercostal izquierdo. Un dato que siempre debe verse en los pulsos. Los pulsos, ¿no es cierto? Los pulsos se alteran en muchas patologías. Por ejemplo, en el shock. En el shock los pulsos están débiles, ¿no es cierto? Vamos a observar pulsos alterados, pulsos débiles, ¿no es cierto? En algunas patologías cardíacas va a haber diferencias de pulsos en miembros superiores e inferiores, como en coartación de aorta, ¿no es cierto? En coartación de aorta va a haber aumento de pulsos en los superiores y disminuidos en los inferiores, ¿no? Entonces los pulsos tenemos que saberlos tomar siempre dentro del examen físico. El llenado maxilar, básico, ¿no es cierto? Para todo paciente que sospechamos shock, vamos a ver cómo está el llenado maxilar, que debe ser menos de 2 segundos. De 2 segundos o menos, ¿no es cierto? Medición de presión arterial. Auscultación. Es posible distinguir en algunos casos hasta 4 ruidos cardíacos. El primer ruido, ya sabemos, corresponde al cierre de válvulas aurículo-ventriculares. El segundo ruido, cierre de válvulas sigmoideas, ¿no es cierto? Las sigmoideas aórtica pulmonar. A veces si observamos un desdoblamiento del segundo ruido, ¿no es cierto? Puede ser fisiológico, pero ¿qué dice? Cuando el desdoblamiento es fijo, cuando el desdoblamiento dura todo el ciclo cardíaco, el desdoblamiento hace sospechar en CIA, no se olviden, desdoblamiento, segundo ruido, fijo, CIA. Tercer ruido, no centro audible, corresponde al llenado rápido auricular, y el cuarto ruido siempre es presistólico y se considera patológico. Soplos. Y los soplos, que es la última parte ya, es común en niños sanos, lo que llamamos el soplo funcional o soplo inocente, ¿no es cierto? Más o menos se considera que de toda la cantidad de soplos, solamente el 10% son orgánicos, acuérdense, 10% solo de los soplos son orgánicos, el 90% son inocentes. Los soplos inocentes son sistólicos, siempre, no se olviden, no hay soplo diastólico inocente, son sistólicos nada más. Si ustedes encuentran un soplo diastólico, siempre va a ser patológico. El diastólico siempre es soplo patológico. El soplo que casi siempre se ausculta en un recién nacido es el soplo del ductus arterioso que está por cerrarse. No se olviden, ese es un dato importante también, ¿no? El soplo que siempre se ausculta, o casi siempre en muchos recién nacidos, es el soplo del ductus arterioso que se está cerrando y que muchas veces demora 3 días en cerrarse. Entonces, estos primeros 3 días ocultamos el soplo sistólico y después desaparece porque ya se cerró el ductus.
forma, tonalidad, todo eso es importante. Irradiación, calidad. Y efectos con la respiración y variaciones con los cambios posturales. En relación al momento en que somos bienes se divide en sistólico y diastólico de continuo, que es lo que más nos interesa, ¿no? Si es sistólico, si es diastólico y si es continuo. La intensidad 1/6, ¿no es cierto? De 1 hasta 6/6. Todo lo que son más de 3 se acompañan de frémito. Es la palpación, o sea, tú puedes palpar el soplo, es el ruido, la vibración que se oculta que se siente con la mano. Eso es lo que se llama el frémito. Es una vibración del soplo cuando están tocando, ¿no? La superficie cardíaca, la superficie del tórax. Forma especialmente aplicable a soplos históricos como de eyección, o sea, soplos eyectivos o soplos de regurgitación. Tonalidad, frecuencia baja, mediana, alta, o sea, agudos, graves. Localización y radiación. Calidad. Efectos sobre la respiración. Los soplos que se producen en el lado derecho, o sea, los soplos del corazón derecho, como la estenosis pulmonar, por ejemplo, aumentan con la inspiración. No se olviden, esa sí pregunta examen. Los soplos del lado derecho aumentan con la inspiración. Y los soplos del lado izquierdo aumentan con la expiración. Por los inocentes, ya hemos visto, sobre los patológicos, vamos a pasarlo rápido. Vamos a ver lo demás que nos interesa. Ya, con respecto a arritmias, por ejemplo, son infrecuentes en pediatría. Las arritmias importantes son infrecuentes. La única arritmia frecuente en pediatría son las extrasístoles. Nada. Y que no tienen mayor importancia. O sea, los niños no van a tener ninguna patología, ninguna complicación cuando sean extrasístoles que no sean demasiado frecuentes en un minuto, ¿no es cierto? Lo común es que encontremos, por ejemplo, 1 o 2 extrasístoles a lo largo de un minuto. No tiene mayor importancia, no representa ningún riesgo para el paciente. ¿Cuáles son las arritmias de mayor riesgo? Esta: taquicardia paroxística supraventricular. Taquicardia paroxística supraventricular, que vemos muy de vez en cuando, ¿no? Y que sí se tiene que manejar al paciente hospitalizado en un ambiente de cuidados críticos, ¿cierto? Porque puede ser una cosa fatal, ¿no? El dolor precordial no tiene mayor importancia. O sea, cuando viene a la consulta un niño, me duele el corazón, como así dice la mamá, ¿no? ¿Le duele el corazón, hijo? No. Lo que está queriendo decir, le duele el pecho, es diferente, ¿no? Le duele el pecho. Ese dolor en el pecho de un niño nunca significa dolor cardíaco. Eso te inventas en la cabeza. Pero un niño nunca va a significar dolor cardíaco. Nunca. Solamente cuando decimos nunca, lo decimos casi nunca, ¿no? Porque puede haber excepciones, por supuesto. Por ejemplo, una excepción sería enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki produce aneurismas de la coronaria. Miren, es casi el único caso que a un niño le puede dar un infarto cardíaco. A un niño le puede dar un infarto cardíaco cuando tiene un aneurisma de coronaria por una enfermedad de Kawasaki. En este caso, le da un infarto, le duele el corazón y le duele el pecho. Rarísimo, pero puede darse el caso. La lipotimia es frecuentísima, eso sí, son los niños que están, por ejemplo, ustedes han visto, les ha pasado de repente a más de uno, ¿no? O a sus familiares, ¿no? Cuando están parados mucho tiempo, o cuando al niño lo tienen en el colegio, cuando recién ingresa, están ahí paraditos, ahí frente al sol, ¡pum!, se desmayan, ¿no? ¿Han visto alguna vez seguramente? ¿No? Eso es frecuente, es muy frecuente, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama la hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática. O sea, se cae la presión cuando el niño está mucho tiempo quieto frente al sol, en ambientes muy calurosos. Entonces, eso es un efecto vasovagal. Un efecto vasovagal. ¿Cuál es la solución? El niño se tiene que sentar en el momento, nada más.
sentarse donde pueda, echarse donde pueda y la presión automáticamente se recupera. Acá la última parte que queríamos ver, que es el esquema, ¿no es cierto?, de todas las partes del corazón y pulmones. Acá está la radiografía que nos interesa, que es la que vamos a ver toda nuestra vida, ¿no es cierto? Seamos médicos generales o seamos especialistas, tenemos que ser expertos en leer radiografía de tórax. Expertos en leer radiografía de tórax, ¿no es cierto? Acá está el corazón, ¿no?, el diafragma, ¿no?, la escápula, el arco aórtico. Miren el arco aórtico cómo se ve, ¿bien?, que es la aorta que está dando la vuelta, ¿no es cierto?, está dando la vuelta a la aorta, los pulmones, la tráquea, o sea, cómo se ve la parte aérea de la tráquea, ¿no es cierto? Todo eso es lo que nos interesa que podamos reconocer, ¿no es cierto?, reconocer el tamaño de la silueta cardíaca. Miren cómo es el tamaño normal de la silueta cardíaca, ¿no? ¿Cuándo es cuando esta silueta está aumentada y va a haber cardiomegalia? Entonces la forma de medir el tamaño de la silueta cardíaca es el índice cardiotorácico. Por favor, memoricen, ¿no? La forma de medir el tamaño de la silueta cardíaca es el índice cardiotorácico, que se mide así. Se mide primero la parte medial hasta acá y la otra medial hasta allá. ¿Por qué se mide en diferentes niveles? Porque la parte que más protruye en la aurícula está más arriba y la que más protruye en el ventrículo está más abajo. Entonces, por eso que se tiene que medir en diferentes niveles. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces se suman estos dos, nos dan el diámetro del corazón. Y después se mide el diámetro pulmonar. Y se divide diámetro del corazón sobre diámetro pulmonar. Y eso es lo que nos da el índice cardiotorácico, que debe ser menor de 0.5. Menor de 0.5 para que sea normal. Más de 0.5 ya es cardiomegalia. Cardiomegalia, taquimia, hepatomegalia. Le dije, ¿no es cierto?, hace un momentito. La triada diagnóstica de insuficiencia cardíaca del lactante, cardiomegalia, taquimia, hepatomegalia. ¿Cómo hacemos la cardiomegalia? Por la radiografía de tórax. Le mandamos a tomar, nos damos el cardiólogo. Al niño ustedes lo ven en su serum, le toman una placa de tórax, le miden su índice cardiotorácico, ya, está aumentado, perfecto, tengo un punto. ¿Ven la taquimia? Sí, tiene taquimia, está con una frecuencia, pongamos, de 60 minutos, ya tenemos taquimia. Tiene el hígado por debajo del borde costal más de 3 centímetros, hepatomegalia. Ese niño para mí es una insuficiencia cardíaca. ¿Se dan cuenta? Generalmente esos niños van sin fiebre, ¿no? Van sin fiebre. Ese niño no va a tener fiebre. Si es que tiene fiebre, hacer el diagnóstico de diferencia con una neumonía, con otro tipo de problemas, ¿no? ¿Cuáles son las cardiopatías congénitas más comunes y cómo las reconocemos por las radiografías? ¿Bien? Entonces eso, apréndanse, por favor, apréndanse, por eso también es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el drenaje venoso anómalo. El drenaje venoso anómalo, que es una cardiopatía congénita, cuando las venas pulmonares, en lugar de llegar al corazón izquierdo, llegan al corazón derecho. Ese es un drenaje venoso anómalo, ¿no? Puede ser parcial o total. Entonces, ¿cómo se ve en una radiografía? Miren cómo se ve. Se ve lo que dicen muñeco de nieve, el cuerpo del muñeco y la cabeza del muñeco de nieve, ¿no? Parece, ¿no es cierto? Parece. Entonces, esa es la imagen que sale en los libros como característica que nos orienta a ese tipo de patología. Cuando veamos una silueta cardíaca de ese tipo, con un pedículo ancho que parece una cabeza de muñeco, vamos a sospechar el drenaje venoso anómalo. Drenaje venoso anómalo, ¿no? Vamos, pero por supuesto tiene que verse acompañado de los síntomas cardíacos, obviamente, a cualquiera no le va a parecer eso, ¿no? ¿Qué más? En un paciente en quien sospechamos tetralogía de Fallot, es un paciente cianótico con problemas, ¿no?, de crisis hipóxicas, y que vemos su placa. ¿Qué vemos en la placa? Vemos esto, como una bota, ¿no es cierto? La parte de arriba de la bota y la parte de abajo de la bota. Entonces, forma de bota, corazón con forma de bota. Tetralogía de Fallot. ¿Ah? Transposición de grandes arterias. La transposición de grandes arterias es cuando digamos, del corazón derecho sale la aorta y del corazón izquierdo sale la pulmonar. Están
totalmente al revés, ¿no es cierto? Al revés. Y ahí es lo que se está dando, mire, qué cosa curiosa, ¿no? Está semejando a la circulación fetal. Está semejando a la circulación fetal. Porque al ocurrir una transposición de grandes vasos, se transforma en dos circulaciones separadas. Imagínense, ¿no? Mira, fíjense acá este corazón. Del izquierdo sale la pulmonar. ¿De acuerdo? Del izquierdo sale la pulmonar. Entonces la pulmonar va a llevar sangre arterial, ¿no es cierto? ¿A dónde la va a llevar? A todo el cuerpo, ¿no es cierto? O sea, del izquierdo sale la pulmonar, perdón, del ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar que va a llevar sangre al pulmón para oxigenarse y va a regresar por las venas pulmonares al mismo corazón izquierdo y luego va a bajar al ventrículo y va a volver a salir por la arteria pulmonar. O sea que en ningún momento se junta con la otra sangre, separado totalmente. El otro lado igual, el ventrículo derecho va a salir la aorta y la aorta va a llevar sangre a todo el cuerpo, va a regresar por todas las venas, cavas y va a regresar al corazón derecho igual y va a volver abajo y va a seguir dando su vuelta por ese lado, o sea, totalmente separados los circuitos. Entonces, la transposición de grandes vasos es una patología mortal. Solamente, fíjate qué cosa interesante que hay que entenderlo, así. Es una patología que si ese niño no tuviera chunts, se muere. Entonces, ¿qué hace ese niño con esa patología? Sobreviva, puede ser mucho tiempo o poco tiempo, que presentan chunts. Generalmente nacen con CIB, nacen con CIA o nacen con PCA, con conducta arteriosa. Imagínense ustedes que ese niño, con una cardiopatía congénita de ese tipo, transposición de grandes arterias, haya nacido en un lugar donde no hay un cardiólogo experto. Y lo que hace es detectar una cianosis, perfecto, dice una cardiopatía, corazón tan grande. Tiene un shunt, tiene un PCA. Y el médico inexperto le cierra el PCA. O dice, no, el PCA no es normal, entonces le voy a cerrar su PCA. Y lo opera y le cierra el PCA, se muere. Porque el PCA es lo que le estaba haciendo sobrevivir a ese niño. ¿Me entendieron? ¿No es cierto? Esas patologías son dependientes del shunt. No se olviden, ¿no? Son patologías, son cardiopatías dependientes del shunt. O sea, su vida del paciente está por el shunt que presenta. Si ese paciente se le cierra su shunt, se muere. Hiperflujo pulmonar es la otra característica del niño con cardiopatías congénitas asianóticas, CIA, CIB, PCA. La más importante, no se olviden, quiero que se acuerden de esas tres nada más. Dentro de las asianóticas, acuérdense de CIA, CIB, PCA. Y dentro de las cianóticas, acuérdense de FALOT, transposición de grandes arterias a tres circunflugidas. Nada más, esas tres no se acuerdan. Entonces, cuando hay una cardiopatía asianótica, va a haber hiperflujo pulmonar. Y esos niños van a ir a la insuficiencia cardíaca. Y este es el hiperflujo pulmonar. Aumenta toda la circulación venosa en los pulmones. Se irradia todas las venas, están bien notorias, ¿no es cierto? Bien notorias. Y el hipoflujo pulmonar es este. Casi no se ven venas, miren. No hay ninguna circulación venosa en el pulmón, miren. Está negro el pulmón. ¿Eso en dónde se ve? En las cardiopatías que van con estenosis pulmonar, con disminución de la circulación pulmonar. Por ejemplo, FALOT. La tetralogía de FALOT va con estenosis pulmonar. Por lo tanto, la circulación pulmonar está recontra disminuida. Esto vamos a ver en la placa de tórax, en un FALOT. Casi no hay sangre en los pulmones. ¿Por qué? Porque hay estenosis pulmonar y la circulación pulmonar está reducida. ¿Alguna pregunta? Terminamos acá. En favor, el delegado de ustedes